Inicialmente, obviamente, los saludos para todos y cada una de las personas que hacen parte del equipo de gobierno, en especial a mi querida ministra de Cultura, al señor ministro de Comercio, al viceministro del Interior, a los amigos de SAICO, los señores autores, muchos de ellos vinculados hoy a esta jornada, a los senadores que también nos acompañan y obviamente a mis queridos compañeros de la Comisión Primera. El debate fundamentalmente consiste en que, por un lado, la ciudadanía, inclúyese dentro de la ciudadanía las tiendas, los buses, los hoteleros, los establecimientos de comercio, etcétera, etcétera, nos dicen que no hay manera de encontrar, definir, establecer, calcular cómo y por qué y hasta cuándo le cobran unos derechos de autor, que sea de paso de una vez se sepa que yo respaldo los derechos de autor. Jamás podré desconocer que esos derechos le pertenecen a una persona. Pero por un lado está esa ciudadanía y por el otro lado están los autores, compositores, que nos dicen que no les pagan, que no los atienden, que no les pagan lo suficiente o que no los atienden suficiente. Eso es lo que fundamentalmente origina este debate. Por un lado, una gran cantidad de autores, y por otro lado, una ciudadanía. Y en el centro de ese debate debe estar y debería estar el Estado, en especial la Dirección de Derechos de Autor. Eso es lo que nos preocupa y ese fue el espíritu de los cuestionarios. Sin embargo, y es mi percepción, que luego que la Dirección de Derechos de Autor nos da una cátedra sobre toda una gran cantidad de normas, la sensación, y lo digo con todo cariño, que uno tiene después de leer los largos documentos que nos envió la Dirección de Derechos de Autor es que no hay nada que hacer, que esas normas que están allí son las normas que existen, que además lo que se está haciendo es perfecto y que las tarifas son las adecuadas y que definitivamente ustedes, señores congresistas, pues no tienen nada que hacer porque lo que está pasando no hay ningún problema. Yo quiero lamentablemente decir que sí existe un problema y un problema grave. Y la primera gravedad es que la Dirección de Derechos de Autor no está haciendo absolutamente nada. Y lo digo con todo respeto. Y nada es nada. Una oficina llena de funcionarios en Bogotá que no conocen el resto del territorio nacional, no saben qué está pasando en el resto del país. Y que inclusive no saben ni siquiera, distinto de lo que le dicen los decretos, cómo se cobra, a quién se le cobra, de qué manera se recauda, a quién le ayudan, a quién no le ayudan. En mi opinión, la Dirección de Derechos de Autor es una notaría. Una notaría que recibe una gran cantidad de documentos, papeles, que está haciendo unos grandes esfuerzos para que esos papeles, en vez de recibirlos ahora de manera física, los puedan recibir de manera remota, entre otros, porque como pasa siempre, toda esa gran cantidad de entidades existen en Bogotá. En ninguna otra parte, en ninguna región del país, ni siquiera hay una oficinita, ni siquiera por correspondencia, ni siquiera por adscripción de funciones. No, la Dirección de Derechos de Autor solamente existe en Bogotá. Y si tú quieres hacer algo, ve para Bogotá. En mi opinión, esos señores no están haciendo absolutamente nada. Y una de las tantas normas que nos citan, nos dicen que ellos le hacen auditoría a SAICO. Pues en el año 2019 solamente hicieron una sola auditoría. En los años anteriores, algunos años hicieron 2 auditorías, respuesta de ellos mismos. Lo cual nos preocupa inmensamente, porque si uno escucha a los autores, lo que los autores nos están diciendo es que los recursos que se captan, que se cobran, como lo explicaba el doctor Padilla, pues aparentemente no tienen ningún tipo de auditoría distinta o adicional o complementaria a la auditoría interna, sí, que tiene SAICO, de acuerdo con las normas de derecho privado. Pero es que aquí no estamos cobrando cualquier cosa. Aquí lo que paga la ciudadanía es un derecho que le corresponde a alguien. Y lógico es suponer que la ciudadanía tiene derecho a saber qué está pasando con ese derecho
que le pertenece a alguien me genera bastante inquietudes. Veamos simplemente, para efecto de demostrar estas inquietudes, lo mismo que nos responde SAICO y lo mismo que nos responde la Dirección de Derechos de Autor. En el año 2019, y ese gasto es permanente en el transcurso de los últimos 4 o 5 años, hay un concepto que se llama diversos. Yo no sé qué significa diversos, pero la regla general, antes de explicar qué significa diverso, y yo no lo he logrado entender, la regla general es que los recaudos que hace, como lo explicó el doctor Padilla, una compañía recaudadora que es distinta de SAICO, aunque SAICO participa en esa entidad recaudadora, esos recaudos en el año han venido creciendo. Yo creo que este año, como lo anunciaron en un mensaje que me enviaron hace algunos minutos, van a disminuir, este año van a disminuir. Obvio, yo creo que van a disminuir no porque esté sonando menos música, sino porque hay menos posibilidades de cobro. Lo cierto es que durante esos ejercicios, de acuerdo con la ley, el 70% debe ser distribuido entre los socios de SAICO, que asumo son los autores y dueños titulares de esos derechos. El 20% debe estar destinado a gastos de funcionamiento. Yo no logro comprender cómo puede ser una cifra tan alta cuando se supone que lo que debería ser el centro del recaudo es destinarlo a los autores y el 10% para la ayuda social de compositores y autores. Me acaba de llegar un mensaje en WhatsApp de un compositor que me dice que me dice que tiene COVID, que está en la clínica y que no le han pagado absolutamente nada, que se está muriendo y que no tiene la más mínima posibilidad de que le hayan atendido, no tiene un ingreso. Pues resulta que ese 20%, que todas las veces siempre es un poquitico más, 20.59, en gastos de funcionamiento, hay un concepto que se llama diversos. ¿Saben cuánto se gasta SAICO en un concepto que se llama diversos en el año 2018? Casi 7.000 millones de pesos. En un concepto que se llama diversos. ¿Y saben cuánto es ese concepto? ¿En cuánto ascendió ese concepto en el año 2019? Eso que se llama diversos, en casi 10.000 millones de pesos. Yo creo que los autores y compositores y la ciudadanía tienen derecho a saber qué es eso de 10.000 millones de pesos en un concepto que se llama diversos. Esos 10.000 millones de pesos son más en plata que lo que tiene presupuestado para efecto, por ejemplo, de pólizas esequiales. Esos 10.000 millones de pesos son más que lo que le han distribuido los autores en calamidades. El centro del debate, unos señores, con todo el respeto, con todo cariño, que administran unos recursos que le corresponden a los autores y un Estado impávido, inoperante, ineficiente, en especial la Dirección de Derechos de Autor, que lo único que le responde a esta comisión es que hay un pocotón de normas, 600 normas, pero que no le hace auditoría y que no le puede garantizar a los ciudadanos que efectivamente lo que están pagando va con destino a quien verdaderamente se lo merece. Estoy de acuerdo, hay una investigación de Fedesarrollo que dice que este es un mercado complicado, eso es cierto. Esto es un mercado con fallas internas como mercado, también es cierto, pero lo que sí es cierto es que aquí debe haber una concertación de tarifas. El ciudadano, la tiendecita del barrio, tiene que saber por qué le cobran. A mí me parece que hay un concepto equivocado cuya discusión yo di en la plenaria de la Cámara en un proyecto de autoría del doctor Eduardo Rodríguez, que espero que esté por aquí. Lamentablemente ese proyecto no avanzó. Entiendo que lo radicó nuevamente para modificar el artículo del Código de Policía, pero es abrupto que los derechos se causan simple y llanamente porque hay un permiso para que funcione un establecimiento de comercio. Eso no es cierto. No es cierto. Los establecimientos de comercio per se no necesariamente tienen que utilizar música para poder existir ni para poder vivir, excepto el famoso concepto de música necesaria o el concepto de música como materia prima.
Pero ese concepto de asociar el permiso de funcionamiento, de operación de los establecimientos de comercio al requisito previo de que se paguen unos derechos que no se sabe cómo se van a cobrar, si es que el negocio ni siquiera se ha abierto, si de pronto es una odontología y el tipo ni siquiera le gusta la música. Yo creo que son elementos que definitivamente deben colocarse en este debate para ver si logramos una propuesta normativa en compañía del gobierno nacional, en compañía de la Dirección Nacional de Autor, que vuelvo y repito, más que decirle a la Comisión Primera que no está pasando nada, es ponerse a la orden de la Comisión Primera para ver cómo podemos hacer realidad, por una parte, que los ciudadanos sepan que le cobran, y por otra parte, que los autores reciban lo que verdaderamente merecen.